Para todos, muy buenos días. Les habla Víctor Hugo Garcés. Soy uno de los creadores del proyecto Ser Padres Primerizos. En el día de hoy nos acompaña una mujer maravillosa, una mujer que después del nacimiento de su hijo le ha empezado a dedicar gran parte de su vida a un proyecto que se llama Club Mundo Mamá. Ella es terapeuta prenatal y ha venido realizando una labor magnífica para aquellas mamitas que apenas están en el proceso de la gestación. Tenemos el día de hoy a Afra Martínez. Afra, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Víctor. Un saludo a todas las personas que nos ven, que toman unos minutos de su tiempo para ver esta transmisión donde venimos a traer mucha información de valor que esperamos resuene en sus corazones y les ayude a todas esas mamitas en su proceso de gestación, las que están en posparto y obviamente también todas esas mamitas que ya tienen sus bebés y que están en ese proceso de crianza. Muchísimas gracias por tu invitación. No, Afra, antes nosotros estamos muy agradecidos por tenerte aquí en esta entrevista. Yo sé que le vamos a sacar mucho provecho a todo el tema que tenemos contigo, pero antes de empezar a introducirnos en el tema principal de nuestra entrevista, como también eres madre, también pasaste por este rol de ser madre primeriza, queremos saber primero que todo cómo fue tu proceso, cómo fue ese proceso de ser mamá, de estar expectante, de tu embarazo, de todo lo que conllevó esto. Bueno, pues fue un proceso maravilloso, pero a la vez también como con una mezcla de emociones, porque yo había querido quedar mucho tiempo atrás embarazada, pero no había podido, había tenido ya una pérdida y después de esa pérdida perdí también mi ovario derecho y posterior a eso muchos problemas para quedarme embarazada. Y Juan Felipe llega a mi vida en un momento que no lo estaba planeando, pero por el momento, pero que mi corazón siempre esperó ser madre y bueno, me eligió para ser su mamá. No te niego que me llenó de mucho miedo porque fue justo un momento donde no se me pasaba por la mente que iba a ser mamá, además porque ya tenía como sembrado en el corazón que iba a ser muy difícil, que yo no iba a poder ser mamita. Entonces llega con yo le digo que es como si fuera un tsunami de emociones, porque es esa maravilla de saber que sí podía ser mamá, pero una gran responsabilidad en un momento muy difícil de mi vida. Entonces fue hermoso, pero al mismo tiempo de mucha confrontación. Entonces viene Juan Felipe pues a transformarlo todo. Lo disfruté, aunque fue un niño enfermo, y mucho de eso tuvo que ver con todas esas emociones, ¿no? Juan Felipe fue asmático alérgico, con intolerancia a la lactosa, y eso mantenía enfermo todo el tiempo, como por 1 año y medio más o menos. Entonces no fue fácil, fue una maternidad difícil, y bueno, pero lo sacamos adelante. Ya Juan Felipe tiene 22 años, es un hombre, y me confrontó mucho ese nacimiento de mi hijo respecto de mi relación con mi madre. Y eso fue fundamental para el momento en que yo decidí enfrentar mis emociones, enfrentar todo eso que yo tenía dentro de mí, que ya fue mucho tiempo después, estamos hablando apenas hace de 8 años aproximadamente que hice ese proceso, entre 9 y 8 años. Donde yo empecé a buscar quién era yo, porque había una sensación interna de mí que no era yo. Entonces yo sentía que había algo más allá. Y cuando tú emprendes una búsqueda, emprendes un viaje, empiezas a encontrar puertas abiertas para llegar a esa meta que quieres. Y así fue. Dios puso en mi vida un terapeuta muy especial con el que pude hacer un proceso maravilloso, y con él me di cuenta que yo tenía que irme hasta mi gestación, y en mi gestación, pues cuando llegué hasta allá me di cuenta de muchísimas cosas, emociones, cómo fui fecundada, que fue fundamental, y de ahí para allá
el proceso de entender por qué no había vivido ni con mi papá ni con mi mamá de niña, de dónde venía eso, toda una adolescencia muy difícil, con una relación con mi madre supremamente difícil. Y entonces me enamoré del mundo de la gestación porque creo que allí se siembran las primeras rutas de vida de un ser humano y se convirtió en mi misión y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Desde que tenía uso de razón me encantaba la salud. Empecé a estudiar medicina cuando terminé el colegio, pero por circunstancias de la vida no pude continuar, pero la vida vuelve y te lleva a tu misión, siempre. Si tú te abres el corazón, siempre te va a llevar. Y bueno, me senté un día y dije, esto es lo que quiero hacer, quiero acompañar mujeres en su proceso de gestación para hacerlas conscientes de sus emociones. Y, y ya teniendo todo eso en el papel que yo quería hacer, automáticamente empezó a aparecer ideas en mí y dije, bueno, tengo que estudiar algo que tenga que ver en salud, lo que sea de pronto no que me tome demasiado tiempo porque me tocaría implementar esto dentro de mucho tiempo, entonces estudié enfermería, luego hice otra cosa que yo quería que tenía que ver yo estaba trabajando como directora de una clínica de medicina estética de aquí de Colombia que es muy famosa, y ahí me daba cuenta que las mamitas embarazadas, que era una etapa donde la piel necesitaba mucha atención, pero ahí no teníamos servicios para seguirlas acompañando, entonces eso también se me sembró y dentro del programa también metí esa parte y pues también estudié todo lo que es de cosmetología y de ahí para allá, viajando, estudiando. Desafortunadamente aquí en Colombia no hay mucha educación en terapeutas prenatales, pero sí, pues Dios me dio la oportunidad de viajar y de aprender y muchas técnicas y creamos Club Mundo Mamá, que hacemos acompañamiento físico y emocional a todas estas mamitas desde su gestación, para el parto y para el posparto. Y en sí para la vida, ¿no? Cuando empiezas ese proceso, pues para toda la vida. Claro, Afra, yo te quiero preguntar algo. Uh-huh. Empiezas a encontrarte en un camino de saber quién eres, de buscar cómo fueron tus inicios, de decir, quiero saber realmente quién soy yo. Y Sí. con eso me genera una duda. Es muy importante para todos saber quién es uno desde ese punto de vista, de llegar, cómo fue ese momento de inicio de la vida de uno hasta la actualidad para de pronto sentirse más pleno, más seguro. Totalmente. Y más en la labor como padres. Yo siempre un problema que digo, dime de dónde vienes, quién eres y qué heridas tienes y yo te diré qué padre eres. Definitivamente, si nosotros no vamos a la raíz, muy difícilmente vamos a poder encontrarnos en una labor a conciencia como padres. ¿Sí me entiendes? Porque tenemos que partir de reconocernos a nosotros mismos para poder, de esa misma manera, poder adquirir herramientas positivas para poder nosotros impartir una crianza positiva, ¿no? Entonces sí es fundamental. Nos pasamos la vida viviéndola al día a día. Se habla mucho de vivir el día a día, pero yo considero que ese día a día solo se puede vivir a conciencia cuando tú has hecho ese proceso de retrocederte, evaluarte y evaluar de quién vienes, de tus padres, quiénes han sido, qué herramientas tuvieron, qué tantas heridas tienes transmitidas por ellos que de manera inconsciente lo hicieron, no para herir, sino sencillamente porque nosotros como padres muchas veces actuamos desde el más inconsciente de los sentidos, sin querer hacer daño y sin darnos cuenta del daño que estamos haciendo. Entonces, para que esto no ocurra, sí tenemos que ir a la raíz y es nuestra propia gestación. Claro, eso es muy cierto. Uno poder conocerse a sí mismo le da a uno muchas ventajas ante la crianza de otro ser, que es muy importante. Afra, pero también dentro de esta pequeña introducción de tu vida, entonces estudiaste medicina, no lo seguiste, luego volviste al camino de enfermería. Lo dijiste muy claro, aquí en Colombia no existe mucha educación, en este caso de ser terapeuta prenatal. ¿Dónde lo aprendiste? ¿De qué manera lo aprendiste? ¿Cómo llegaste a estas técnicas que estás implementando hoy en día en este proyecto de Club Mundo Mamá? Pues he adquirido unas a nivel virtual, otras a nivel en Estados Unidos y otras en México.
La gran mayoría han sido en México. México tiene mucho avance en estas técnicas y otros países de Sudamérica lo tienen, ¿no? Pero más que todo en esos países. Lo he hecho talleres, he hecho cursos de técnicas de masoterapia para la embarazada. A través de las manos, nuestro poder de la intención, podemos hacer cosas maravillosas como terapeutas. Y todos podemos ser terapeutas, ¿no? Yo tengo un taller que se llama Mi familia, mi mejor terapeuta, donde doy herramientas a los padres o a mi persona favorita, puede ser la mamá, la hermana, para que haga ese acompañamiento en la gestación a esa mamita que está embarazada desde la casa. Ok, interesante, y luego vamos a hablar más adelante, vamos a hablar entonces de este taller. Pero entonces, Afra, también con todo esto que has venido adquiriendo ese conocimiento en otros países, llegas a Colombia, ves esa necesidad, como lo decías, de querer acompañar a estas madres gestantes, de seguir en el proceso, de llevarlas por un bienestar mejor para que su embarazo sea pleno y satisfactorio, ¿sí? Sí. Pero hay algo que también hablábamos antes. Club Mundo Mamá tiene una pequeña historia antes de todo, ¿sí? Uh-huh. Esta historia, ¿cómo es? Bueno, cuando hago esa terapia con esa persona muy especial que para mí Dios pone en el camino, como te digo, como lo puso en mi corazón, el acompañamiento a esas mujeres embarazadas a través de conocer cómo había sido la gestación de mi madre, ¿sí? Y qué improntas ella había dejado en mí de una manera inconsciente. Entonces, yo digo, bueno, voy a crear un programa, todavía no se llamaba Club Mundo Mamá, voy a crear un programa para acompañar a estas mamitas y esto es lo que yo quiero hacer y a esto me voy a dedicar. Entonces, se quedó en el papel 2 años mientras que estudiaba, ¿no? Avanzaba en mis estudios porque yo no hice como normalmente la gente hace, que estudia y luego monta lo que tiene que ver con lo que estudió, sino que yo lo hice a la inversa. Primero lo tuve en el corazón, lo escribí en el papel y dije, bueno, ¿qué vamos a estudiar para poder hacer esto de manera responsable? Entonces, ya lo implementé, inicié con un consultorio muy pequeño en el barrio La Hacienda aquí en Cali, luego hice una alianza en una clínica donde yo había sido directora administrativa con los médicos de allá, tuve un consultorio en conjunto con ellos allá y posteriormente ya montamos nuestra sede en Los Cámbulos, aquí en Cali, donde tenemos un espacio para todas las terapias manuales, un salón para capacitaciones y fuimos así. Fue algo muy importante es que yo dilataba y dilataba el hacerlo de manera independiente en un lugar y tuve una conversación con un amigo mío mexicano y me dijo, inicia con el mínimo viable y confía que esta misión es una misión demasiado grande y Dios te va a dar las herramientas para que lo hagas. Tú das un paso y Él te lleva a que des 3. Y eso fueron como palabras mágicas, como si me hubieran lanzado por un vacío y yo dije, lo voy a hacer y en 1 mes y medio ya estaba creado, montado y listo. Entonces, también es animar a todas estas mamitas emprendedoras a que confíen en esa misión que sienten que tienen, que den de verdad un paso y les aseguro que hay algo divino que les va a ayudar a que avancen muchísimo más. Claro, eso es muy cierto. A veces uno debe confiar mucho en esa misión que uno tiene en esta vida y poder emprender porque es lo más importante desde todos los puntos de vista. Ser dueño de tu propio tiempo, ser dueño de tu misma empresa es algo que le da a uno más tranquilidad, más plenitud, más seguridad. Y eso es algo que todos lo podemos hacer, sino que, como tú dices, no seguimos nuestros instintos y quedamos allí frenados y luego más adelante, cuando pasen los años, decimos, pero ¿por qué no lo hice? Mira que pudo haber sido algo interesante en mi vida y todo, pero con esta misión, Afra, que vienes teniendo, cuando creaste Club Mundo Mamá, empezaste con un mínimo, como lo decías, pero también
¿empezaste con qué? ¿Con acompañamiento gestacional o metiste todos tus programas de una o cómo fue ese inicio en general? Sí, la verdad es que sí, cuando yo ya abrí este espacio ya estaba más que creado todas las unidades de atención que tenía. Una es el acompañamiento terapéutico para manejo del estrés y el cansancio y las emociones en la mujer en estado de gestación. Otro que es el mismo acompañamiento terapéutico, pero en la fase del posparto. Tenemos todo lo que es gestación en movimiento, donde hay clases para mover el cuerpo, para aprender a tener esa sincronía entre las emociones y nuestro propio cuerpo. Tenemos también un programa que yo lo amo y lo adoro, que es de estimulación prenatal dirigido conectivo, donde enseño a las mamitas a estimular sus bebés, pero con un propósito muy claro, que no es que nuestros hijos salgan más inteligentes, porque no es la prioridad, sino que salgan más estables psicoemocionalmente, haciendo ese reconocimiento de todo eso, quiénes somos, qué heridas tenemos, porque a través del reconocimiento es el punto de partida para la sanación de nuestra vida y asimismo vamos a ir limpiando ese camino para nuestros hijos. Entonces, ¿cómo generar improntas positivas desde el vientre? Y tenemos un programa también de perforación de orejitas para las bebés, tenemos el cierre posparto, que es un ritual divino que lo pueden hacer todas las mamás durante su cuarentena o posterior hasta un año. El posparto no dura solo 40 días, está demostrado que el posparto dura muchísimo más y podemos hacer ese ritual durante todo ese tiempo. Entonces, todo ese acompañamiento a todas las mamitas. Increíble, increíble todo lo que nos estás contando, Afra, todos estos eh, programas que tienes dentro de tu empresa Club Mundo Mamá, que es muy importante, es muy importante. Cada uno de los temas que nos has dicho es supremamente importante que estas mamás conozcan para que su desarrollo en la gestación sea más agradable, sea más amena, sea más placentera, ¿sí? Pero entonces, dentro de todo esto, el tema principal que vamos a tocar es sobre ese control de las emociones, el estrés y el cansancio durante el proceso de la gestación del embarazo, que nos contaba es sumamente importante que las mamitas lo empiecen a controlar. ¿Por qué es importancia que controlen esto? A ver, cuando nosotros tenemos demasiado estrés y demasiado cansancio, eh, cualquier persona va a generar muchísimo cortisol, pero ese cortisol pasa algo muy especial en la mujer embarazada. El cortisol es una hormona que, si bien te ayuda a que estés alerta en un momento que te sientas agredido para huir, para defenderte, en la gestación se libera en grandes cantidades por el estrés y por el cansancio. No alcanza tu cuerpo a procesarlo y la placenta, que es la barrera de nuestros bebés, no alcanza tampoco a retenerla, pasa a través del cordón umbilical y viaja directamente a la parte cerebral de los bebés. ¿Qué hace esto? No permite que las dendritas de las neuronas se conecten y haya una buena conexión neuronal. Entonces vemos mucho autismo, vemos muchos problemas de déficit atencional, problemas de comportamiento, bebés muy irritativos en la etapa cuando nacen. Entonces, y nos preguntamos por qué, y es porque no hemos de pronto trabajado nuestras emociones, en ese cansancio, en ese estrés, y nos hemos pasado la gestación de esa manera, sin de pronto tener acceso a herramientas que pueden ayudar a controlar que ese cortisol baje esa proporción y podamos tener un embarazo mucho más saludable. Claro, eso es importante también porque muchas mamitas en este proceso de la gestación se estresan por cualquier cosa. Obviamente es el cambio hormonal, es el cambio de todo lo que el desarrollo de un bebé trae, pero también ese estrés se puede generar por todo, y si estamos en una ciudad como Cali, como Bogotá, Medellín, el estrés de la ciudad también puede ser con la pareja, todo eso, esas emociones influyen directamente al bebé. Totalmente, imagínate en los tiempos que estamos viviendo por la pandemia, es un estrés adicional y,
y de verdad o sea, quiero saber qué pasa en 10 años y ver cuál es el resultado de los bebés de este año. Eso va a ser una oportunidad de evaluar muchísimo el estrés que tanto afecta. Ya hay estudios, pero este va a ser el momento, yo digo, de oro en este tema porque de verdad, estamos viviendo tiempos de mucho estrés, de mucha incertidumbre, de mucha angustia y estas mamitas embarazadas están con su cortisol pero a full y esos bebés seguramente recibiendo todo ese cortisol. Entonces son mamitas que se tienen que preparar muchísimo, ¿sí? Las que están todavía en gestación, ayudarse con procesos que bajen ese cortisol, tienen todavía esa oportunidad. Y las que ya no tienen la oportunidad porque ya tuvieron sus bebés, se alcanzaron a generar una carga muy fuerte de improntas de angustia, de estrés, entonces van a prepararse porque son bebés que van a estar irritables, que van a llorar mucho, que vamos a ver que como que no se hallan, que va a haber problemas con la lactancia. Entonces, nos tenemos que preparar emocionalmente para enfrentar lo que es la crianza con un bebé que ha sido gestado bajo muchos niveles de estrés. Sí, claro, mira que lo que dices es muy interesante y empieza a generar algo ya de curiosidad de poder evaluar en 10 años estos chicos de este 2020, cómo van a poder desarrollarse y llevar esta etapa. Es muy interesante lo que dices, porque obvio, el estrés en el que estamos en este momento y la incertidumbre genera muchas dudas de cómo uno puede desarrollarse plenamente, ¿sí? Y esto increíble y también estaría así con esa espinita que tú dices de saber cómo lo van a tomar, porque inclusive sin este momento de estrés caótico que tenemos en este momento, se generan este tipo de anomalías. ¿Cómo podría desenvolverse después de esto? Es una pregunta que puede generar muchas respuestas, muchas direcciones, pero todas demasiado interesantes, Afra. Bueno, ya con todo esto de poder controlar ese estrés, esas emociones y todo lo que puede conllevar el embarazo, también hay algo que me ha impactado mucho de lo que has dicho y quisiera que de pronto nos pudiera hablar más a fondo de esto, que es la estimulación prenatal, esa estimulación prenatal tan importante para el crecimiento de nuestro bebé. Sí, mira, se trata el punto de partida es, hacemos como un reconocimiento de cómo soy yo respecto a las actitudes, cómo enfrento las situaciones de la vida. Nos vamos también a un poquito a conocer quiénes son sus padres. Hacemos un reconocimiento también de qué patrones hay repetitivos a lo largo de la familia. ¿Sí? Y con todo eso que esos padres llenan, papá y ojalá, perdón, mamá y ojalá que siempre pueda estar papá, hacemos una recopilación de toda esa información, hacemos un reconocimiento, rompemos verbalmente y físicamente todos esos patrones generacionales y generamos una cantidad de improntas positivas personalizadas de acuerdo a lo que ha vivido ese papá y esta mamá para que estimulen a sus bebés con todas esas improntas que hemos generado personalizadas, ¿ya? Entonces, es más que poner una luz, es más que poner algo de música, es algo más que poner una textura, que suave, que lo que vemos normalmente en las estimulaciones, sino que todo va enfocado en reparar todas esas improntas generacionales que pueda traer un bebé. Muy interesante, Afra. Es muy interesante lo que pueden hacer acá, todo el cambio que se puede generar, porque mira que si de pronto hubiese conocido yo este programa antes, lo hubiera tomado, pero yo era uno de los que solamente o le hablaba, o le hacía masajitos en la barriga a mi esposa, o le ponía música al bebé, y esa era la manera en que yo lo estimulaba, ¿sí? Pero está bien, ¿no? No es que esté mal y es maravilloso, nomás con que haya el vínculo es hermoso. Solo que tenemos una oportunidad de oro durante la gestación que podemos usar cosas extras para hacer esa sanación generacional, ¿no?
pero Claro, está súper bien. pero también ese complemento hubiese sido muy importante para que ese vínculo, bueno, aunque mi vínculo con mi hija es muy grande, pero hubiese sido mucho más fuerte, más grande todavía. Pero conocer esto también nos alimenta mucho a nosotros en el rol de padres y poder generar también mucha más confianza y seguridad en uno mismo, porque a veces el no tener conocimiento de muchas cosas, Afra, nos hace sentirnos a nosotros como malos padres también, y el vecino o el amigo dirán, es que usted no es buen papá, a pesar de que uno trata de hacerlo bien, pero también es porque nos dejamos llenar muchas cosas en la cabeza de terceras personas, ¿sí? Y, Sí. y esto de lo que usted nos habla es algo que nos da mucha más confianza a nosotros y más seguridad en nuestro rol de día a día. Este es un rol que dura toda la vida. Toda la vida, y toda la vida está la oportunidad de hacer este trabajo, de este recorrido por mi vida, por mis ancestros, y poder hacer ese reconocimiento para reparar. Siempre hay una oportunidad para reparar. ¿Me entiendes? Imagínate que yo me di cuenta cuando tenía 38 años de vida, de qué había pasado en mi gestación, qué había pasado en mi niñez, en mi adolescencia. Por fin pude entender todo lo que yo había vivido para no juzgar a nadie, no juzgar a mi madre, sino poder entender el por qué había pasado todas esas situaciones en mi vida. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, siempre hay una oportunidad de reparar primero para nuestra vida, porque nos tenemos que reparar nosotros para así mismo poder reparar en nuestros hijos. Y pasa algo mágico. Yo quiero que los papás tengan esa certeza, es que tú te transformas y transformas la vida de tus hijos. Eso es, no me preguntes qué es, pero es algo mágico que pasa y es como abrirles camino para que no tengan tantas dificultades a lo largo de la vida. ¿Entiendes? El tú hacer el reconocimiento y conciencia te va a ayudar a ser un padre, a llevar a tus hijos a ser más conscientes, a que ellos reconozcan de dónde vienen desde pequeños, qué improntas traen y cómo pueden ellos también gestionar y trabajar en todo esto. Claro, eso es muy cierto lo que dice Zafra. Poder conocerse uno mismo y brindarle a nuestros hijos algo más es sumamente impresionante. Esa técnica vos la estás utilizando para ayudarle a estos papás también a encontrarse en ellos mismos, ¿cierto? Claro, claro, porque el encontrarse ellos mismos es a través del reconocimiento. Yo no sano a nadie, obviamente, yo lo que doy es una herramienta para que haya el reconocimiento, que es el inicio. Cuando tú estás enfermo, para poderte sanar, tienes que saber de qué estás enfermo. En esta parte emocional, entonces lo que hacemos es reconocimiento de cuál es esa emoción que tengo enfermita para poder así llevar acciones para irla reparando poco a poco. Es un trabajo de todos los días. Yo sigo reparando. Imagínate que ya mi hijo estaba supremamente grande cuando yo conocí de esto, cuando me reconocí a mí misma y ya había cometido una cantidad de errores que, Dios mío, que digo, Dios, yo hubiera sabido esto antes. Me había ahorrado un camino con mi hijo gigante. También hice daño inconsciente como madre, pero que trato de reparar en la medida en que ya él me lo permite porque está ya bastante grande y que es consciente de que así no esté tan dispuesto siempre a colaborar en esa reparación, va a llegar el momento en que lo va a tener que hacer por su bienestar y por el crecimiento de él como ser humano también. Claro, claro que sí, eso es cierto. A veces uno como hijo es muy esquivo a muchas de estas cosas, pero uno de cierta manera llega a la etapa donde madura, donde ve otro vivir de su vida, de su persona, y tiene que empezar a reconocer esto, y más que debe aprovechar que tiene en la casa a alguien que le está ayudando a sanar y a encontrarse. Eso es algo Pero que eso no muchos es tan fácil. no. Como padres y ellos en el rol como hijos y en la edad que está, no es tan fácil. Nos hemos sentado, él sabe de qué se trata y entonces yo le he dicho, Juan, ¿está dispuesto? Me dice, por ejemplo, que la procrastinación que le está afectando en este momento en la universidad.
Entonces me dice, esa vaina me tiene ya, mamá, estoy cansado, no quiero esto, lo otro. Y entonces yo le digo, bueno, para poder tú reparar esto, que lo sembré yo en el vientre, lo tengo clarísimo, con qué acciones la sembré, pues vas a tener que conocer tu gestación con todo lo que conlleva. Y me dice, no estoy preparado todavía para eso. Hay cosas que lo Pues sí, deja uno aquí está claro. todo este conocimiento para ayudar a trascender, pero es que es algo muy personal. Va a llegar su momento donde va a abrirse para poder reconocerse, pero mira, es mi hijo, tiene la herramienta, pero sin embargo, yo tengo que respetar eso. Me dice, no Claro. estoy preparado para enfrentarlo. Entonces, es entender que el ser humano, nosotros somos el resultado de unas herramientas de vida, ¿me entiendes? Claro que Cuando sí. podemos entender eso como personas que acompañamos, yo también soy Dula. Dula es quien acompaña en todo el proceso de educación emocional a las mujeres embarazadas y en posparto. Cuando nosotros hacemos ese acompañamiento, tiene que ser desde el amor y no desde el juicio, porque cada persona vive con las herramientas de vida, ¿ya? Estamos en esta semana, en la semana del parto respetado. Para mí, esa palabra parto respetado es respetar ese proceso de esa mamá con sus herramientas de vida, que quizás le dé para que tenga un parto natural o quizás no le dé para llegar allá y tengan que llevarla a una cesárea. O ella decía sencillamente, no estoy preparada. Yo he tenido pacientes que por más que pueden estar al lado mío, que yo las lleve a que tengan una experiencia natural, dicen no, 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 y está decidido que es una cesárea, y esto también es un parto respetado, ¿me entiendes? Claro. Entonces, hay que respetar mucho el ser humano, sus tiempos, sus momentos. Las mamás que se vean identificadas con lo que estamos hablando, que resuenen en su corazón y quieran empezar ese proceso, les aseguro que la vida las va a llevar a momentos donde puedan llegar con la persona adecuada para que inicien ese proceso de reconocimiento y de reparación. Claro, y esto es algo muy importante para que todos tengan en cuenta que la reparación es el camino donde nos van a encontrar esa identidad perdida. Pero, Afra, aquí tenemos en el Facebook, por el interno, una pregunta que nos dice, si nuestro bebé, o nuestro hijo, perdón, si nuestro hijo Ajá. en ese reconocimiento de la gestación, si yo le llego a contar que fue un bebé no deseado, ¿lo puede afectar en este momento? No, hay maneras mira que entre más temprano uno empieza a contarle a los hijos la historia con la verdad, tienen más la oportunidad de reparar y se hace más difícil que ellos reconozcan más adelante. Desde el amor, lo que tiene que decir uno es, no, estaba en un momento que, como yo anhelaba ser mamá al 100%, había hecho muchas cosas para ser mamá y no había sido posible. Y Juan llega en el momento que yo menos lo esperaba. Y obviamente soy un choque emocional. Y no es culpa mía, o sea, es algo que pasó sencillamente. Entonces, es contarle a sus hijos con calma de que mi corazón te deseaba, pero las circunstancias que habían en mi entorno no eran las adecuadas en el momento y eso me generó incertidumbre, me llené de miedos y a los hijos, así estén bebés, hay que susurrarles eso y pedir perdón y perdóname si sembré en ti lo que no debía de una manera inconsciente, tenía mucho miedo, tenía mucho temor de enfrentar todo lo que se venía, porque casi siempre es eso, ¿no? El miedo de enfrentar la vida, a que nos cambie, a la responsabilidad de sacar adelante una vida que se nos está entregando, ¿no? Sí, claro, eso también es algo que enmarca hoy en día tanto a mamá y a papá, porque llegan a veces en un momento donde nuestra situación actual en Colombia no es la mejor, y no sé en muchas partes del mundo también, y van con ese deseo de querer pasar bien y precisamente en ese momento, ¡prum!, llegó, están embarazados. Ni papá ni mamá en ese momento es el más adecuado, el momento más adecuado para ser padres,
pero todo esto empieza a afectar emocionalmente a la mamá, al papá, eso llega al bebé, pero esa reconciliación netamente busca sanar todo y es algo increíble lo que estás haciendo, Afra, porque solamente el simple hecho de sanar ese vínculo del inicio de la gestación es una plenitud maravillosa y yo quisiera, desde mi punto de vista también como papá, organizar contigo más adelante y poder encontrarla. Porque yo hablo con mis papás y ellos me dicen, es que usted no fue deseado, usted llegó porque así, pero yo ya lo asimilé. Yo ya asimilé eso, entonces yo ya sé que fue algo del momento y ya les tocó traernos al mundo y ya, ¿sí? Pero también encontrarme me daría también ese vínculo más allá para poder tener una plenitud, porque una vez se siente vacío por dentro. Y uno le hacen la pregunta típica, ¿quién es Afra Martínez o quién es Víctor Hugo Garcés? Y uno se queda pensando, ¿pero quién soy yo? Y entonces lo único que uno cuenta es lo que de pronto ha realizado en lo que conscientemente sabe de su vida. Pero todo eso te genera esa duda. Y es muy interesante y me ha generado a mí la duda también de poderlo hacer y encontrarme a mí mismo. Qué chévere, Víctor. Todos tenemos la oportunidad de hacerlo y debemos hacerlo. Es como una responsabilidad para no hacer un paso por la vida así, con lo que llegue en el día a día, sino hacer un sano disfrute del paso por la vida. De verdad que es supremamente importante. Y algo que dijiste, lo que acabas de decir lo resumo en que es el vínculo y especialmente con la madre, con el padre también, pero el primer vínculo que nosotros tenemos en la vida es con la madre. Entonces, cuando hablamos de madre, hablamos de vida y por tanto es quien marca el derrotero de cómo me voy a relacionar a lo largo de la vida con mi entorno, ¿ya? Y con nosotros mismos. Entonces, necesitamos con urgencia una reparación de ese vínculo. Si no reparamos ese vínculo, vamos a ir dándonos golpes por la vida de lado a lado, nadando en río revuelto sin poder encontrar una orilla que nos lleve a la paz, a la tranquilidad, a disfrutar cada cosa que hacemos. Si alguien que nos está viendo está sintiendo eso, que no se encuentra, que mete la cabeza por un lado y todo es dificultad, usted debe ir a esa relación y ese vínculo con la madre específicamente. Y ahí se va a dar cuenta que necesita hacer una reparación. Y reparar no significa de que tengas la mejor relación y que ya tienes 40 años y que entonces te vas a dar picos y te la vas a abrazar y no necesariamente. Esa es nomás con reconocer que hay algo por trabajar, no para juzgar, sino para reconocerme a mí mismo. ¿Sí me entiendes? Si hay algo lindo de la maternidad y la paternidad es que nos permite ponernos en los zapatos de nuestros padres. Entonces ya bajamos ese nivel de juzgar y nos ponemos un poco más en sus zapatos, ¿sí? Nos volvemos más compasivos. Entonces, desde esa perspectiva, empezar a hacer esa sanación y ese reconocimiento. Claro, aquí tengo otra pregunta, Fray. Nos dicen, desde ese reconocimiento, ¿cómo puedo hacer para contarle a mi hijo que su papá nos abandonó en el momento que se dio cuenta que iba a ser padre? Y depende de la edad, es que esto va a depender muchísimo de la edad, ¿ya? Porque no es lo mismo a un bebé que va a empezar a reconocer esa información sin juzgamiento, allá un muchacho más grande que no, por ejemplo, mira lo que yo le estoy diciendo a Sí, mi sí, hijo, sí. vas a tener que conocer entonces toda tu gestación, no la conoce toda todavía, porque ya fue muy grande cuando yo me di cuenta de esto y cuando empecé a aprender y a estudiarlo. Y entonces ya era un momento muy difícil, estaba en la adolescencia para yo sentarlo y confrontarlo con muchas cosas, ¿ya? Entonces yo tengo que ser prudente. Entonces va a depender mucho de la edad en la que esté su hijo. Ok. Y hay una cosa también, los muchachos no son bobos, ¿no? Ellos se enlazan y más los de ahora, ellos empiezan a hacer enlaces, lo que pasa es que quieren como cerrar, como capitas de cebolla.
Ellos saben que no es, que hay un papá ausente, que nunca lo vieron, que no está, pero entonces, ¡prum!, cierran y no quieren como hablar mucho del tema. Ya, pero entonces hay maneras de ir como socializando con eso, muy suave, poco a poco, y ellos hasta que va a llegar el momento donde van a estar preparados para saberlo todo. Y lo que nos tenemos que preparar nosotros es para estar dispuestos a contar la verdad, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy dispuesta a contar toda una verdad, pero él ha sido claro y me ha dicho no estoy preparado y yo tengo que respetar eso. Claro, cada vez que sigues tocando este tema me deja más impactado, más, y le tengo que decir a mi mamá que me tiene que contar esa verdad completamente porque Y es desde el increíble. amor, es Claro, acercarte a tu mamá y decirle, mami, mira, me di cuenta que es tan importante para la vida de mis hijos darme cuenta cómo fue mi gestación y quiero que me la cuentes porque yo ya estoy preparado, ya sé qué es ser papá, ya sé la dificultad de todo lo que se siente cuando quizás a veces los hijos no llegan cuando uno espera y estoy preparado para escuchar, pero la verdad porque me vas a ayudar mucho para que tus nietos que los amas tanto puedan tener una vida diferente. Entonces, y desde ahí empiezan poco a poco, ellos empiezan con una verdad disfrazada, así, pero es que la situación económica estaba un poquito difícil. Cuando a ti te dicen eso, ya sabes que no eras un hijo planeado. sí, claro. Claro. Y a través de saber que no es un hijo planeado, entonces de eso se trata, que aprendan a reconocer cuando un hijo no es planeado, entonces qué emociones hay, entonces qué improntas dejo en mi bebé. Ahora, también yo sé cuando tengo esas heridas y he reconocido que he gestado un bebé aún teniendo todas esas heridas espirituales y emocionales, entonces, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener unos patrones de crianza. Entonces voy a ser una mamá súper protectora, voy a robarle la infancia a mis hijos, ¿ya? Entonces, y eso que va a generar en esos hijos, qué comportamientos, qué rechazos, y eso se vuelve como una cadena. Entonces, Claro de que eso sí. sí. Increíble. Bueno, aquí tengo otra pregunta que nos dicen así. ¿Cómo podemos sanar cuando hemos sido hijos demasiado deseados y nuestra madre, principalmente, tiene un apego muy grande en nosotros? Ay, sí. Ahorita es otra cara de la moneda, ¿no? Ahora no es porque es rechazado, sino porque Porque ha es sido demasiado tan deseado. deseado que se ha volcado, se les ha generado una responsabilidad demasiado grande de llenar expectativas en esa madre. Y eso se vuelve una carga gigantesca para la persona, ¿ya? Entonces, ¿cómo sanar? Es a través de sentarse con la madre, explicarle y decirle, he entendido que pasa esto con mi vida, ¿sí? Y sé que has querido lo mejor, me has amado tanto que por eso estoy sentado aquí explicándote y diciéndote que necesito que hagamos un acto que nos corte ese cordón umbilical y me dejes volar y me dejes venir a cumplir mi misión, que es mía, y que necesito que me des solamente tu aval y tu bendición y cortes ese cordón. Y se puede hacer un acto físico, ¿no? Para cortar eso. Claro. Bueno, todo, desde cualquier punto de vista, sea deseado o no deseado, trae una carga emocional muy grande, como Muy lo fuerte, queramos ver. muy Eso es, fuerte. El amor en exceso desmedido también hace demasiado daño, te lo digo yo. Que amé excesivamente, o sea, como había querido tanto tener un hijo y lo tuve y fue un embarazo tan difícil con amenaza de aborto todo el tiempo, entonces había mucha ansiedad, mucho miedo a la pérdida y cuando lo tuve lo súper protegí, o sea, eso que le está contando, parte de eso le entregué yo a mi hijo y eso no le permitió a él tener una niñez completamente feliz y me lo ha dicho, ¿no? O claro, sea, imagínate, sonreía y jugaba y todo, pero dentro de él, porque yo hacía muchas restricciones, ¿no? Como era asmático y corría y se ahogaba y empezaban las crisis, entonces era no se suba, no corra, no esto, o sea, una crianza totalmente limitante. Entonces, hay algo que reparar ahí, ¿no? claro. Todo eso es lo que hay que reparar.
Y quizás solo cuando sea padre lo va a entender y va a poder. Lo triste es que para que lo entienda, entonces se tendría que repetir la cadena generacional y es lo que no quisiera. Quisiera que abriera el corazón para que sanara desde ya, antes de que sea padre, para que haya una reparación anticipada. Claro, Pero claro. bueno, cada uno viene lo que tiene que venir a vivir. Claro, pero es realmente cierto lo que dices. ¿Por qué esperar hasta el momento de uno ser padre para querer repararse? Si uno lo puede hacer antes y ese bebé que viene en camino puede ser eh, más, más consciente todo, ¿sí? Y es Así. cierto, yo tuve que llegar no hasta el momento de ser papá, sino hasta este momento de hablar contigo para saber que conocer todo de mí es fundamental, ¿sí? Fundamental, fundamental. Mira, otra cosa, como sé que te siguen muchas mamitas embarazadas, las mamitas que han sido abusadas o violadas. El abuso y la violación son dos cosas similares, pero son diferentes. ¿Ya? Es urgente que hagan esa reparación. Y la reparación es el reconocimiento y la aceptación que fue algo que pasó, que le perteneció a ella solamente, pero no le pertenece a sus hijos, porque es una cadena generacional y no queremos que eso vuelva y pase con esa nueva vida, ¿me entiendes? Claro. Y es algo que a mí, muchas mamás que tengo ahí en Club Mundo Mamá, me pasa algo particular. Toco a alguien cuando voy a hacer un masaje a una mamita y puedo sentir muchas cosas. Entonces, Eso es en un muchas don. ocasiones, sí, entonces en muchas ocasiones siento que ha habido algo allí de ese tipo de cosas, más que todo cuando paso mi mano por el vientre. Entonces, y muchas ni siquiera se lo han contado a nadie. No saben lo dañino que es guardar algo como esto para generar improntas en los hijos que se llevan en el vientre. Hay que sacarlo a la luz, busca un terapeuta, busca a alguien de tu confianza, pero hay que sacarlo, no lo dejemos guardado porque lo guardamos en toda nuestra parte del aparato reproductivo, ¿ya? Entonces, es fundamental, fundamental. Y hace parte de mi misión, ¿no? También. Claro, claro que sí. Mira, eso es algo fundamental porque era algo que no sabía. Del, del ser abusado también genera un impacto muy grande en ese bebé, en ese desarrollo gestacional. Pero también hay algo que nos están diciendo aquí, Afra, y nos dicen, hay dos puntos de vista. El primero, ese perder un bebé durante la gestación, antes de que nazca, luego tener su segundo hijo y reconocerse a sí mismo con ese daño. Y el segundo es cuando ya has tenido tu primer bebé, el segundo ha nacido y con el tiempo pierde la vida por X o Y motivo. ¿Cómo hacer ese reconocimiento? Porque ese duelo siempre va a quedar para toda la vida. Pero no entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere con el reconocimiento en cada una de las que me estás hablando? Bueno, porque es que en lo que me están diciendo aquí, porque creo que le pasó a esta mamita, es cómo reconocer o cómo decirle a mi hijo o cómo reconocerme a mí mismo de que he perdido primero un bebé antes que naciera él. ¿Sí? Mira, si está haciendo esa pregunta es porque seguramente fue una pérdida voluntaria. Porque si hubiera sido involuntaria, pues seguramente no habría tanto problema en contar que tuve un embarazo previo y que lo perdí. ¿Ya? Ok, ya entiendo. ¿Ya? Sí, Entonces, seguramente estoy especulando porque pues no sé en realidad qué pasó. También hay muchas mamás que guardan el secreto de que han estado gestando e interrumpieron su embarazo. Eso también hay que trabajarlo desde el reconocimiento, desde el perdón y la sanación, y también hay un acto físico que se puede hacer para también darle una posición a esa alma que te eligió como madre que ya no está,
¿sí? Y darle una posición, entender que esa almita vino a cumplir un ciclo, el que haya sido, días, meses, semanas, ¿sí? Y hacer esa reparación. A través de hacer esa reparación de ese momento, te aseguro que esa mamá va a estar en la capacidad ya más tranquila de abordar ese tema, ¿ya? Con más empoderamiento para hacerlo, porque se está perdonando a sí misma. Ya hizo esa reparación. Antes va a ser muy difícil, porque no ha reparado y se siente culpable y entonces por eso no ve la forma de cómo abordar el tema, ¿ya? Entendido. Entonces, debe hacer ese proceso primero y posteriormente ahí sí abordar. Ahora tampoco sabemos ese hijo qué edad tiene, no sabemos si es chiquito, si ya está grande, entonces, pero también es una invitación, toda mujer que haya tenido una pérdida, voluntaria o involuntaria, tiene que hacer un acto con ese hijo que estaba por nacer, ponerle un nombre, darle un lugar y un espacio en su vida como parte de la familia que ya no está en este plano, pero que sí vino y que hizo parte de tu vida. Correcto. Eso hace también parte de esa sanación y también de cierta manera es algo que cuando la leí me hizo recordar algo porque con mi esposa estábamos esperando el segundo bebé y así de un momento a otro las paredes no fueron muy fuertes y se vino el bebé. Y yo en ocasiones también le digo a mi esposa, hoy en día nuestro segundo hijo estaría cumpliendo 4 años, ¿sí? ¿Y le Y tenés nombre? sí, claro, Jerónimo, claro que Jerónimo. sí, sí, Ah, sí. qué bueno. Eso es Entonces, fundamental. entonces Ese eso hace hijo parte hay también que de, bautizarlo. claro, claro que sí, inclusive cuando estaba en el vientre y lo escuchamos por primera vez su corazoncito y todo, desde ahí sin saber el sexo yo sabía que era varón El sexo. y le puse y sabíamos que nuestro segundo hijo varón se iba a llamar Jerónimo. Entonces eso hace parte de eso y cuando esa persona hizo esa pregunta me hizo otra vez volver atrás y recordar ese momento. ¿Sí? Afra, de mi parte, completamente entusiasmado por organizar contigo y reencontrarme con mi vida, porque es algo que siento en este momento que lo tengo que hacer, porque lo debo hacer, ¿sí? Y cómo todas estas mamitas y las personas que nos están viendo en este momento por Facebook Live te pueden contactar, pueden llegar a ti para poder tener todos estos servicios que prestas. Bueno, en Instagram estamos como @clubmundomamá, en Facebook también. Y nuestro WhatsApp es 320-727-0692. Ok, igual para las mamitas, en el texto del Facebook Live vamos a poner las redes sociales de Afra para que también la puedan contactar y el WhatsApp también, que lo acabo de decir, lo ponemos allí para que la puedan contactar, puedan organizar con ella las terapias, las sesiones que sean necesarias para que el desarrollo sea mucho más placentero, mucho más hermoso y más seguro. Afra, agradecido contigo y con la vida de permitirme tener esa entrevista contigo, de contarnos tu experiencia, de contarnos lo que haces con Club Mundo Mamá. Ay, muchas gracias, Víctor, por compartir conmigo tu espacio y que me encanta compartir con las mamitas conciencia, que ellas se reconozcan, que por lo menos sepan que esto existe y que va a llegar el momento donde ellas tomen la decisión de iniciar ese camino que yo inicié en un momento y de que no es fácil, a veces es doloroso recorrerlo, conocer nuestra historia con todo lo que eso conlleva, pero que es netamente liberador, eso se los puedo asegurar. Una vez lo recibes y lo reconoces, te sientes libre, ahora sí sabes quién eres y puedes transformar muchas cosas, inclusive muchos proyectos que quizás tengas ahí de lado, van a empezar a fluir
y es un momento propicio para que hagas una ruptura de tiempos antiguos y empieces una nueva vida. Estamos en buenos tiempos. Claro que sí, así es. Para todos los que nos están viendo desde Facebook Live, muchas gracias por compartir este tiempo, por las preguntas que le hicieron a Afra. Recuerden que si quieren ver nuevamente la entrevista, va a estar colgada aquí en el Facebook, pero también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube de Ser Padres Primerizos. Afra, maravilloso día para ti, que estés muy bien.